Hola a todos, bienvenidos al canal Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales, Sierra 2 Charlie November. Les habla Carlos Mascareñas Pérez Íñigo, colaborador honorario del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales de la Universidad de Cádiz, en España, y miembro de este grupo de investigación. En un vídeo anterior vimos la introducción al sistema de llamada selectiva digital y ahora vamos a profundizar en el sistema de llamada selectiva digital, que es lo que significa DSC, Digital Selective Calling. En el vídeo anterior, igual que el de ahora, vamos a utilizar la recomendación de radiocomunicaciones de la UIT móvil 493-15. Ya habíamos visto que en esa recomendación se describe el uso del sistema llamado selectiva digital para el servicio móvil marítimo. Habíamos visto en el vídeo anterior el código de 10 bits utilizado para transmitir los mensajes cerrados, entre los cuales del 00 al 99 se utilizaba para fechas, horas, MMSI, latitudes, longitudes, frecuencias, cualquier cosa que pudiera ser variable pero numérico, y del número 100, del símbolo 100 al 127, con esos 28 símbolos se transmitían mensajes cerrados que se veía la tabla A13 y que dependiendo de la posición en la trama del mensaje significaban una cosa u otra. Bien, y acabamos ahí y dijimos que hasta ahí lo que atañe a los operadores generales y restringidos del Sistema Mundial de Socorro Marítima, y que a partir de ahora empezaba la parte dura de la resolución, ¿vale? Esto va a ser interesante para los oficiales radioelectrónicos de la Marina Mercante, los ingenieros radioelectrónicos que salen de la Universidad de Cádiz, de la Escuela de Ingeniería Marina, Náutica y Radioelectrónica, y también para los alumnos que quieren hacer trabajos de fin de grado, fin de máster, usando este sistema, y que se puede aplicar a un montón de sistemas de radiocomunicaciones, como puede ser, por ejemplo, la REMER. La REMER se podría codificar y conseguir las llamadas automatizadas de uno a otro operador, o llamadas a grupos o llamadas nacionales, mediante una Raspberry que estuviera codificada de esta manera, o que trabajase con esta manera. Y me pongo a disposición de esos alumnos que quieran hacerlo a dirigirles el trabajo de fin de grado, fin de máster, sin necesidad de que tengan que ser de la Universidad de Cádiz, puede ser de cualquier universidad. Bien, vamos a ver ahora el formato técnico de la llamada. En el formato técnico de la llamada tenemos una serie de puntos de puesta en fase, una serie de puntos que van a ser 200 para socorros y 20 para llamadas normales. Estos 200 puntos son simplemente 010101. Suena algo así como brrr, es lo que se escucha por el canal de DSC que se está escuchando. Lo primero que tengo que deciros es que no hay que estar escuchando un canal de DSC. En onda corta y en VHF y en onda media no hay que mantener la escucha a oído, sino que debe ser un ordenador el que esté escuchando este tráfico, ¿no? Bien, una vez que tenemos la serie de puntos, tenemos la puesta en fase, después el contenido de la llamada, contenido del mensaje. Como veis, nos va diciendo ver parágrafo 3, ver las tablas A141 a 141.10.2, todas ellas. Y luego tenemos el fin de secuencia, end of sequence, el EOS, que llamamos, que encierra lo que es la trama. Aquí tenemos ya más pormenorizado la trama completa. Tenemos la trama de puntos, que simplemente, ya os digo, es 01010101, por decirlo así, nada más. No tiene ni audiofrecuencias. Y luego empezamos ya con la puesta en fase. La puesta en fase se hace con
mensajes de X, que ya hemos dicho que eran los directos, y las repeticiones RX. Si os fijáis, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de X y como repetición luego tenemos RX1, RX7, RX6, RX5, RX4, RX3, RX2, RX1 y RX0. Estos valores los vamos a ir viendo y acordaros que podéis encontrar la codificación en la tabla de 10 bits que hemos visto en el dos transparencias antes. Y también lo hemos visto en el vídeo anterior, con lo cual son sencillas de codificar. Repito, de codificar, ¿vale? Después tenemos el especificador de formato que nos dice que tiene dos caracteres idénticos y les llaman A, caracteres A. Aquí veis, los caracteres son los símbolos, ¿vale? O sea, sí, los símbolos. Sabéis aquí un A, aquí hay otro A y entre medias tenemos el RX1 y el RX0. Recordad que la llamada selectiva digital trabaja en Forward Error Correction y entonces se transmite dos veces el mismo mensaje. Luego tenemos la dirección de la estación llamada con 5 caracteres. Estos 5 caracteres son los 5 símbolos, esos 5 símbolos desde el 00 hasta el 99 y lo que al ser, bueno, ya lo iremos viendo, al ser 5 símbolos son 10 números. El MM6 tiene 9, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que el último símbolo, el décimo, es un 0 siempre. Después, bueno, vamos a verlos aquí, son los caracteres B, B1, B2, B3, B4, B5, y aquí tenemos el RX, B1, B2, B3, B4, B5. Esos serían los DX y los RX. Categoría es un carácter, tal como lo hemos visto en las tablas de 100 a 127, una C, carácter C y carácter C. El MM6 de la estación que está transmitiendo o autoidentificación, le llaman carácter D en la trama, pues D1, D1, D2, D3, D4, D5. Como el MM6 son 9 números y cada carácter tiene 2 números, pues aquí salen 10 números. El último siempre es un 0, prueba a repetir. El E sería el telemando y está formado por dos caracteres, E1 y E2. E1 y E2. Y la frecuencia de transmisión viene con 3 caracteres. Sería la F, F1, F2, F3, que después sería F1, F2, F3 en la parte de RX. Fijaros que al ser 3 caracteres son 6 números. Con 6 números nos da para hacer las frecuencias con décimas de kilohercio. ¿Vale? La frecuencia de recepción, si es la de transmisión, la de recepción sería exactamente lo mismo, G1, G2, G3. Al final, el fin de secuencia, que serían 3 caracteres idénticos de X y un carácter RX, es el H. Aquí tenemos un H aquí. Luego el detector de error, ¿no? El checksum, que sería la I y dos H's, mientras que en el RX tenemos aquí un H y aquí otro H. ¿Vale? Bien, por eso que hacemos es transmitir la misma trama dos veces, pero aquí introducimos un retardo y además estamos introduciendo un reloj. Un reloj de cuenta atrás que me permite verificar cuándo empieza el mensaje y además comparar en memoria un DX con un RX, un DX con RX, un DX con RX, y si son igual lo escribo. Si hay uno que no tengo claro, escribo el que tengo claro. Y si ninguno lo tengo claro, pongo un asterisco. Bien. Bueno, esto sería lo mismo, pero en la repetición de una llamada de socorro. ¿Vale? Bien, vamos a seguir para no ser demasiado pesados y vamos a ver la serie de puntos y puesta en fase.
La secuencia de puesta en fase facilita información al receptor para la correcta puesta en fase de los bits y la determinación sin ambigüedad de las posiciones de los caracteres en una secuencia llamada, que es lo que os estaba contando antes del RX7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, es decir, la sincronización. La adquisición de la sincronización de caracteres se consigue mediante el reconocimiento del carácter. En vez de hacerlo, por ejemplo, reconociendo un cambio en la serie de puntos, con el fin de reducir la sincronización falsa causada por un bit erróneo en la serie de puntos. La secuencia de puesta en fase está constituida por caracteres específicos en las posiciones DX y RX, transmitidas alternativamente. Se transmitirán 6 caracteres DX al principio, ¿vale? El carácter de puesta en fase de la posición de X será el número 125. Y aquí tenéis el 125, que es 1011111001. Es el carácter que hay que transmitir 6 veces en la posición de X. Los caracteres de puesta en fase RX se especifican al comienzo de la secuencia de transmisión o de información. Esto es el especificador de formato. Y consisten en los símbolos 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104. Es decir, todos estos que es marca, 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 espacio, marca, marca, espacio, espacio, marca, hasta la 104. Si os fijáis, pues es una cuenta atrás y es la que nos va a permitir sincronizarnos. Se considera que se ha logrado la puesta en fase cuando se recibe satisfactoriamente 2 DX y un RX, 2 RX y un DX, 3 RX en las posiciones DX o RX apropiadas. Es decir, que cuando tenemos más o menos esto de aquí bien recibido, decimos que ya está puesto en fase. Estos 3 caracteres de puesta en fase pueden ser detectados en posiciones sucesivas o no sucesivas, pero en ambos casos se ha de examinar todos los bits de la secuencia de puesta en fase para comprobar que la serie de 3 caracteres es correcta. Solo deberá rechazarse una llamada si no se encuentra ninguna serie correcta en toda la secuencia puesta en fase. Es decir, que la primera trama, que son 14 símbolos, 6DX y 7RX, si no entra ninguna de esas variaciones de 3 y 2, de 3 DX, 3RX, 2RX y un DX o 2DX y un RX, si no se consigue, se pone como, o sea, no sigue recibiendo, no se admite. Con objeto de lograr las condiciones adecuadas para una sincronización más temprana de los bits y permitir a las estaciones de barco emplear métodos de exploración para supervisar varias frecuencias en ondas decamétricas y electrométricas, la secuencia de puesta en fase debe ir precedida de una serie de puntos, es decir, secuencia 0,1 o 1,0 alternada, sincronizada en bits con las siguientes señales. O sea, 0,1, 0,1, 0,1. ¿Esto para qué es? Esto es para que, porque los equipos de onda media y onda corta juntos, pues tienen un explorador, un escáner, que tiene 6 canales, 1 en onda media y 5 en onda corta. Entonces, ese escáner, ese explorador secuencial, está barriendo canal a canal y en algún momento tiene que pararse. Y no se tiene que parar en medio de una trama, sino que tiene que pararse al principio de la trama. Para parar al principio de la trama lo que vamos a utilizar son 200 bits, ceros y unos, para las llamadas de socorro, los acuses de recibo de socorro, los relés los relés de alerta de socorro para un área geográfica, los acuses de recibo de retransmisiones de alerta de socorro dirigidas a todos los barcos
y todas las llamadas dirigidas a una estación de barco, excepto lo que se especifique aquí en 342, ¿vale? Entonces, cuando es importante para el barco se transmite 200 bits ceros y unos. Y en onda media, onda corta, se transmiten 20 bits, 10 ceros y 10 unos alternados, para todos los acuses de recibo de llamadas individuales que tengan los especificadores de formato 120 y 123, todas las llamadas a estaciones costeras y en VHF absolutamente para todas las llamadas. Pero claro, en VHF, ¿qué es lo que pasa? Que nada más que está el canal 70, al estar solo el canal 70 no hay ningún receptor de exploración y entonces está la escucha permanente a la espera de que los 20 pulsos le despierten al receptor, por decirlo de alguna manera. El especificador de formato. Los caracteres de especificación de formato que se transmiten dos veces en las posiciones de X y RX son los siguientes. El 112 para la alerta de socorro. El 116 para todos los barcos, llamada general, que es lo que quiere decir. 114 para llamadas a grupos. 120, llamada selectiva digital para una única estación, una llamada selectiva, nunca mejor dicho. 102, llamada selectiva digital para un grupo de barcos que se encuentren en una zona geográfica. Y el 123 para una llamada selectiva a una determinada estación utilizando el servicio automático o semiautomático. Para las alertas de socorro y para las llamadas a todos los barcos se considera que los decodificadores del receptor deben detectar dos veces el carácter especificador de formato, con el fin de eliminar las falsas alarmas. Para las otras llamadas, los caracteres de dirección proporcionan una protección suplementaria contra las falsas alarmas, por lo que se considera suficiente detectar una sola vez el carácter de especificación de formato, de forma satisfactoria. La dirección. Las alertas de socorro y las llamadas de socorro a todos los barcos no tienen dirección, puesto que esas llamadas van dirigidas implícitamente a todas las estaciones. Para una llamada selectiva dirigida a un barco o a una estación costera determinada o a un grupo de estaciones que tengan intereses comunes, la dirección está constituida por los caracteres correspondientes a el MMSI de la estación definida en la recomendación 585 del servicio móvil. La secuencia consiste en caracteres codificados con el cuadro A1-2. ¿Cuál es el cuadro 1-2? Pues este mismo, pero el MMSI ya no es fijo, es desde el 00 al 99, no empieza en el 100, sino que acaba aquí en el 99. ¿Vale? De acuerdo con la recomendación, bien, de acuerdo con la recomendación ITU 585, en el artículo 19 y el artículo 19 del Reglamento de Radiocomunicaciones, las identidades del Servicio Móvil Marítimo, también conocidos como M6, están formados por 9 dígitos, consistiendo en los 3 primeros en la identificación de la bandera del buque más 6 dígitos. ¿Vale? Por ejemplo, pues España es el 224, el MID, que se llama Maritime Identification Digit, la bandera, pues es 224 y 225. Después van 6 números que identifican al barco. Estas identificaciones están incluidas en las partes de dirección y autoidentificación de la secuencia de llamada y se transmiten como 5 caracteres C5, C4, C3, C2, C1 que comprenden 10 cifras, que es lo que es 10 dígitos, que es lo que os comentaba. El MID sería en España 224, aquí sería el identificador personal del buque y este X10 es un 0. Este X10 ni se pulsa ni se conoce, sino que automáticamente mete un 0. Lo dice aquí. ¿Vale? Bien. Y aquí tenéis el MID, todos estos, y el 0.
lo que es variable es el MID, que es la bandera, y el número que tiene el personal del barco, individual del barco. Para una llamada selectiva digital dirigida a un grupo de barcos situado en una zona geográfica determinada, una dirección numérica indicando las coordenadas geográficas consistente en 10 dígitos, es decir, 5 caracteres, se constituye de la siguiente manera, que la tenéis aquí. ¿Vale? La zona geográfica se designará mediante un rectángulo en proyección Mercator. En la parte superior izquierda, es decir, el noroeste, el rectángulo es el punto de referencia para la zona. La primera cifra indica el sector de azimut que está situado en el punto de referencia de la siguiente manera. Cuando sea norte y este, o sea, latitud norte, longitud este, el dígito que le corresponde es el 0. Latitud norte, longitud oeste, el dígito que le corresponde es el 1. Latitud sur, longitud este, la cifra que le corresponde es el 2. Y latitud sur, longitud oeste, la cifra que le corresponde es el 3. La segunda y tercera cifra indican la latitud geográfica del punto de referencia en decenas y unidades de grado. Démonos cuenta que no hace falta mucha precisión para marcar un punto, no es un punto de estar hundiendo un barco, eso es un punto de referencia, entonces con tener decenas y unidades de grado ya nos sobra. Damos cuenta, la latitud son 90 grados, no va a pasar de 90, y la longitud, que sería la cuarta, quinta y sexta cifra, indica la longitud geográfica de referencia en centenas, decenas y unidades de grado. La longitud puede ser desde 0 a 00 hasta 180, hasta 180 grados, más no va a pasar de ahí. La séptima y octava cifra indican el lado vertical, norte o sur, del rectángulo o diferencia, incremento de latitud en decenas y unidades de grado. Y la novena y décima cifra indican el lado horizontal, véase el incremento en longitud del rectángulo en decenas y unidades de grado. Categoría. La información de categoría se codifica según el cuadro A13 que habíamos visto, que es el de 100 a 127, y define el grado de prioridad de la secuencia de llamada. En el caso de una alerta de socorro, la prioridad viene definida por la especificación de formato y no se incluye en la secuencia de llamada ninguna información de categoría, ya que el especificador de formato nos va a dar un 112 y ya va a hacer que todos los receptores de llamada selectiva digital salten. En el caso de retransmisiones de socorro, en los acuses de recibo de retransmisión de alerta de socorro y acuses de recibo de socorro, de alerta de socorro, todo tiene categoría de socorro. Es decir, tanto socorro como acuse de recibo de un socorro, como retransmisión de una alerta de socorro, como el acuse de recibo de la alerta de socorro. En el caso de llamadas relacionadas con la seguridad, la información de la categoría se especifica como urgencia o seguridad. Para las demás llamadas, la categoría es rutina. La identificación, o lo que es el MMSI del barco que transmite, pues ya hemos contado que se utiliza los bits de 00 a 99, esas cifras para poder codificar el nombre del barco propio. Los mensajes. Para una alerta de socorro, la información de socorro está contenida en 4 mensajes que se presentan en un cuadro de mensajes, que es este de aquí,
que se representan en este orden. 100, incendio, explosión; 101, inundación; 102, colisión; 103, varada; 104, escorado en peligro de zozobrar; 105, naufragio; 106, sin gobierno a la deriva; 107, peligro no definido; 108, abandono; 109, ataque armado o piratería; 110, hombre al agua; y 112, emisión de radiobaliza de posición de siniestros. Bien, si nos fijamos, al principio de que diseñaron la llamada selectiva digital, faltaban dos códigos que eran el 109 de piratería, que no se diseñó como tal, hubo que introducirlo luego, esto es un socorro, y el 110, hombre al agua, tampoco existía. Vamos a ver, el hombre al agua no es un socorro, por mucho que ponga aquí naturaleza del socorro, ¿vale? Naturaleza del socorro son todas estas menos el hombre al agua, que es una urgencia. Aquel que quiera saber lo que es un socorro, pues lo que tiene que hacer es verse los vídeos de este grupo de investigación y verá por qué un hombre al agua no es un socorro, es una urgencia. Lo que pasa que allá por los 2000 se dieron cuenta que faltaban piratería, con estos los ataques en el Índico, y tenían que introducirlo porque no estaba. Y también se dieron cuenta que tampoco estaba hombre al agua. El hecho de tener que poner un pulsador, aparte del pulsador rojo de socorro, con el pulsador de hombre al agua, en los transceptores es demasiado caro, y entonces lo que hicieron fue cambiar el firmware de los equipos de llamada selectiva digital y meter esa urgencia como si fuera un socorro. Es una alerta de socorro, porque lo dice el reglamento, pero también dice el reglamento que solo son socorros cuando la estación de radio se encuentra en peligro, y cuando cae un hombre al agua no se encuentra la estación de radio en peligro, ¿vale? Con lo cual hay que hacer una llamada de pam pam al hacer el mensaje de urgencia por fonía y nunca de socorro. No sé si ha quedado claro. Y aquí tenemos la codificación de todas estas cifras según la tabla que vimos al principio. En el mensaje 2 es la indicación de las coordenadas del lugar del socorro y se compone de 10 cifras que indican la posición del buque en peligro, codificadas según los principios descritos en el cuadro A1-2 y agrupadas de dos en dos, comenzando por la primera y la segunda. La primera es igual que antes, la primera cifra va a indicarnos el cuadrante de la Tierra, si es latitud norte, longitud este, un 0, si es latitud norte y longitud oeste, un 1, si es latitud sur, longitud este, un 2, y si es latitud sur y longitud oeste, pondrán un 3. Los siguientes puntos son la latitud son 4 cifras, la latitud en grados y minutos, y los siguientes 5 son la longitud en grados y minutos. Son 5 porque acordaros que la longitud llega hasta 180. Entonces son 3 cifras de grados y 2 cifras de minutos. 3, o sea, aquí son 5 y 4, 9, y una de aquí ya son 10. Con lo cual, con 5 caracteres, 5 símbolos, estamos codificando la posición del buque que se encuentra en peligro. Si las coordenadas del socorro no se pueden introducir, o si la información no ha sido actualizada durante 23 horas y media, la naturaleza del peligro se pondrá como
del número 9, el carácter 9 o 99 repetido 5 veces. 9 repetido 10 veces o 99 repetido 5 veces. Una cosa que no he dicho es que cuando la naturaleza del socorro es no definida, no significa que no sepamos cuál es, sino que no está dentro de la tabla. Por eso antes el hombre al agua y el ataque por piratas siempre se transmitía como no definida y al final se metió como dos categorías de socorro nuevas. Pero cuando hay una categoría que no está clara o que no da tiempo a ponerlo, pues debe salir categoría socorro no definido, ¿vale? El mensaje 3. El mensaje 3 es la indicación de la hora en tiempo universal coordinado cuando las coordenadas sean válidas y se compone de 4 cifras codificadas según los principios descritos en el cuadro A1-2 y agrupados de 2 en 2 comenzando por las cifras primera y segunda. Los primeros 2 dígitos son la hora y el tercer y cuarto dígito son las horas y minutos. De no poderse incluir la hora, las 4 cifras de indicación de la hora deberán transmitirse automáticamente como 4 ochos, o sea, 2 grupos 88. Bien, acordaros, siempre la hora UTC. El mensaje 4 es un carácter único que indica el tipo de comunicación, teléfono o teleimpresor de corrección de errores en recepción, Forward Error Correction, preferido por la estación en peligro para ulteriores intercambios de tráfico de socorro. Este carácter se codifica, como dice el cuadro A13 de primer telemando, que es el que va de 100 a 127, acordaros. Bien, hemos dicho quiénes somos, nuestra posición, la hora de esa posición y, mejor dicho, la hora que se transmite el mensaje de socorro, la alerta de socorro, y luego decimos si queremos hablar o trabajar con el teleimpresor de Forward Error Correction. ¿Por qué con el FC y no con el ARQ? Lo tenéis en más vídeos del grupo de investigación, S2CN, y os aclaro allí por qué tiene que ser en FC y no en ARQ. Retransmisiones de alertas de socorro, acusos de recibo de retransmisiones de alerta de socorro y acusos de recibo de alertas de socorro. Bien, una retransmisión de un socorro, lo que se llama un relé, lo que hace es repetir la alerta de socorro que hemos recibido. Normalmente lo hace de forma automática. Y me explico. Nosotros recibimos una alerta de socorro y nos va a decir aceptar o hacer un relé. Nos comunicaremos con el barco que está en peligro por fonía y si nos dice que hagamos el relé o no conseguimos conectarnos con él, comunicarnos con él y el capitán cree que debe hacerlo, entonces retransmitirá el socorro. Está formado por varios mensajes. El primero es el mensaje 0, que es la identidad del buque que se encuentra en socorro, en peligro. Después dirá qué es lo que le pasa, que veréis que son exactamente los mismos códigos que habíamos expresado antes con la alerta de socorro, o sea, quién es, qué le pasa. El mensaje 2 es la indicación de las coordenadas del lugar del socorro, tal como lo hemos dicho antes. Aquí tenemos el punto superior izquierdo, que es, primero hay que saber el cuadrante, latitud y longitud, ¿vale? Imaginaos que esto es el Golfo de Guinea, aquí está el 00, el ombligo del mundo, pues este sería el norte-oeste, con lo cual debería llevar un 1 y luego tenemos el incremento de longitud y el incremento de latitud, ¿vale? Bien, lo mismo que antes, damos el incremento de longitud, el incremento de latitud y el punto. Y en el mensaje 3 indicamos la hora UTC en la que hemos recibido ese mensaje de socorro. El mensaje 4 es de carácter único e indica
cómo queremos comunicarnos, si por forward error correction o por fonía. Otros tipos de llamadas. En otros tipos de llamada, el mensaje 1 es la información de telemando y se compone de 2 caracteres, primero y segundo telemando, codificados según la tabla A1-3, la de los significados de 100 a 127. Si no se necesita más información que la transmitida por el primer telemando, el segundo carácter de telemando será el símbolo número 126. Ninguna información, no information. Si no se utiliza información de telemando, se transmite 2 veces el número 126, sin información y sin información, 2 veces. ¿Vale? Si el telemando 1 es duplex, telefonía F3E, G3E, símbolo 101, y es una petición que se pueda acatar, debe utilizarse en el acuse de recibo el telemando 1, todos los modos en fonía FM. Esto es para VHF, acordaros, VHF, no para onda media, onda corta. El mensaje 2 puede contener 2 elementos, de mensaje de canal o frecuencia, cada uno de los cuales constará siempre de 3 caracteres. Carácter 1, 2 y 3, codificados de acuerdo con la tabla o cuadro A1.5 o la posición del barco que indique la frecuencia de trabajo propuesta. En múltiplos de 100 Hz o el número de canal o posición del barco. El primer elemento de la frecuencia del campo Rx de la llamada indica la frecuencia de recepción de la estación llamada. Y el segundo elemento es el campo TX, el campo de la frecuencia de transmisión. La frecuencia de transmisión de la estación llamada. En los acuses de recibo, los campos Rx y Tx indican las frecuencias de recepción y de transmisión de la estación que acusa recibo, respectivamente. Es decir, que hay que cambiarlos. Ojo, Cuando aquí decimos que mi frecuencia de recepción es esta, pues aquí hay que decir que yo te voy a transmitir en la frecuencia que tú vas a recibir. Y cuando yo te digo que mi frecuencia de transmisión es esta, tú me tienes que recibir en mi frecuencia de transmisión. Para el que no lo entienda, les recuerdo el vídeo de simples, duples y semiduples que tienen también en este canal. Información de la frecuencia. La frecuencia en el modo F1B, J2B, deberá utilizarse siempre la frecuencia asignada, no la frecuencia de portadora, asignada, en múltiplos de 100 Hz o 10 Hz. Solamente puede indicarse así cuando sea inferior a 30 MHz. Los 3 caracteres proporcionan las 6 cifras decimales que se requieren. El carácter 1 representa las unidades y las U y las decenas T de 100 Hz. El carácter 2 las centenas H y los millares M. Y el carácter 3 las decenas de millar TM y acordaos que viene de tenth, y las centenas de millar, hundred million, de 100 hercios. Para garantizar la compatibilidad internacional de las llamadas selectivas digitales, ondas decamétricas y electrométricas, utilícese el modo de selección de frecuencia en lugar del modo de selección de canal. Sí, vamos a ver, para hablar de la selección de canal tendríamos que irnos al vídeo de comparación entre equipos de radioaficionado y equipos marinos de onda media y onda corta, en las cuales les hablo de los canales UIT. Entonces es mejor trabajar con frecuencias asignadas que con número de canal UIT. Asimismo, cuando se utilizan frecuencias de 7 cifras, las cuales 4 caracteres proporcionan las 7 cifras decimales que se requieren, el carácter 0 de las unidades y de las decenas de 10 hercios, el carácter 1, las unidades y decenas
de 1 kilohercio. Y el carácter 2, las centenas y los millares de kilohercios. Y el carácter 3, las decenas de millar de 1 kilohercio. Hay que indicar, no obstante, que la información de estos 4 caracteres se utiliza únicamente para frecuencias de 7 cifras en el modo F1B J2B. Esto es radioteletipo, ¿vale? Estamos hablando de radioteletipo aquí y de radioteletipo aquí. Es decir, no afecta a los mensajes por telefonía J3E ni el modo F1B J2B utilizando frecuencias de 6 cifras para garantizar la compatibilidad. Compatibilidad o interoperabilidad. Bien, sigo diciendo, en radioteletipo hay que utilizar las frecuencias y no los números de canal que nos puedan dar. Información de canal 822. Canales de ondas decamétricas y hectométricas o de MF y HF. Si la cifra HM es 3, indica el número representado por las cifras que tenemos aquí. Décimas de kilohercios, unidades, decenas, centenas, millares y decenas de millar de kilohercios, ¿vale? Cuando sea centenas de millar el número 3. Centenas de millar, fijaros que en onda media, onda corta no puede ser, porque nada más que son 3 decenas de millar, 30 megahercios. Es el máximo, 30 megahercios en onda corta. Entonces, las centenas de millar, si se pone un 1, pues sería VHF. Para que no haya errores, se pone un 3 en las HM, en los cientos de millar, cientos de kilohercios, y entonces ya se está indicando que esto es onda media y onda corta, ¿vale? Bien, para garantizar la compatibilidad de los antiguos equipos, este modo solo debe emplearse para decodificación de las llamadas recibidas, no para codificarlas, no para decodificarlas. Canales de VHF. Si la cifra de centenas de millar es un 9, indica que estamos trabajando en VHF. Y aquí eso nos va a decir que donde aparece un 9 hay que poner un 1 y esto será un 5 y eso será un 6, un 7. ¿Por qué? Pues porque vamos a trabajar en frecuencias de 156 MHz, excepto que metamos el número de canal de trabajo. Si metemos el número de canal de trabajo, pues entonces nada más que hay que transmitir el número de canal. Si la cifra M es 1, significa que la frecuencia de transmisión de las estaciones de barco está siendo utilizada como frecuencia canal de simples, tanto por estaciones de barco como por estaciones costeras. Si la cifra M es 2, significa que la frecuencia de transmisión de las estaciones costeras está siendo utilizada como frecuencia de canal simplex, tanto por estaciones de barco como por las estaciones costeras. Bien, información de la posición del barco. En las llamadas de ondas decamétricas y hectométricas, o sea, onda media y onda corta, el mensaje 2 puede contener la posición del barco, consistente en la cifra 5 repetida 2 veces y 10 cifras, 5 caracteres indicativas de la posición, codificadas de acuerdo con el parágrafo 812. ¿Vale? Esto lo tenemos aquí. En los mensajes de solicitud de posición, el mensaje 2 consta de 6 símbolos de ninguna información, que es el carácter 126. En los acuses de recibo de los mensajes de solicitud de posición del barco, llamado polling, el mensaje 2 consta de 12 cifras, 6 símbolos, la primera de las cuales deberá codificarse de acuerdo con
los parágrafos de aquí con el número 126. En el mensaje 3, en este caso, el mensaje 3 sigue al mensaje 2, contiene la hora UTC a la que las coordenadas sean válidas, codificadas, como dijimos antes. El mensaje 3 sigue al mensaje 2 cuando se utiliza llamada selectiva digital en llamadas iniciadas por barcos que requieren conexión semiautomática o automática y contienen el número de red telefónica pública con conmutación, es decir, el número de teléfono al que estamos llamando. En este caso, el especificador de formato que se utiliza es el 123. Bien, vamos a ver. En teoría, el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, aparte de el socorro y la seguridad marítima, permitía conectar con una estación costera con el fin de aprovechar sus capacidades comerciales. De tal manera que podíamos llamar a la estación costera con su MMSI, decirle en qué canal queríamos transmitir y meter el número de teléfono al cual queríamos llamar. Ahí entraba el país, la provincia y el número. Le damos al botón y en automático o en semiautomático nos estaban dando nos estaban conectando con ese número de teléfono, ¿vale? Bien, eso es en teoría, porque en la realidad el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima solo funciona para socorro y seguridad marítima, porque han cerrado la gran mayoría de las estaciones costeras de correspondencia pública, dado que al llegar el satélite, aunque sea más caro, es más privado y más rápido el llamar vía satélite que llamar por VHF o por onda media y onda corta. Y luego, cuando estás cerca de tierra, lo que haces es llamar por el teléfono móvil. Con lo cual, realmente, ¿para qué quieres las costeras de VHF o las costeras de onda media y onda corta? Para nada. Pero desde mi punto de vista, y desde el punto de vista estratégico de cada país, todos los países deberían tener estaciones costeras preparadas para comunicarse con tierra, con cualquier número de teléfono. En el caso de España, en teoría, el único sitio donde puedes llamar a través de una estación costera de correspondencia pública, que no son de correspondencia pública, son de escucha y transmisión de mensajes de socorro y seguridad. En este caso, en 2022 está subcontratada o contratada Celnex para que haga de este servicio. El único número que me iba diciendo al cual puedes llamar es al del Servicio Radiomédico del Instituto Social de la Marina. De tal manera que estás en alta mar o un poco lejos de la costa, donde no tienes cobertura telefónica móvil, pues llamas a través de la costera y el Instituto Social de la Marina te atiende el médico para ayudarte en aquella dolencia que esté sucediendo a bordo. Pero ¿qué pasa con el número de los armadores, con los abonados? ¿Se puede comunicar uno o no? Desde el punto de vista de la ciberseguridad, es fundamental que cualquier barco pueda comunicarse con su armador o con el Instituto de Ciberseguridad de España, el INCIBE, para poder dar parte de un ciberataque. Porque los ciberataques lo que van a hacer para empezar seguramente es cargarse los teléfonos vía satélite. Claro, la radio nunca se la podrán cargar. Bien, seguimos. Mensaje 3 es la hora. La codificación de este número comprende hasta 9 símbolos de manera similar a la indicada en el cuadro A12, salvo que el primer carácter transmitido debe ser el símbolo 105 o el número 106 para indicar si el número de la red contiene número par o impar de dígitos significativos, ¿vale? Por ejemplo, el número 001245 debería ser codificado como 105 0001 2345. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A ver, 3, 5, 7, 9, 11. Sí, es impar, ¿vale? Con el 105 delante.
mientras que el número 00164556 sale par, 106, 00, 100, bueno, perdón, no es impar, es 105, aunque sean tres números, es un solo carácter, ¿vale? Un carácter del 100 al 105, perdón, del 100 al 127, un carácter 2, 3, 4 y 5. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, aquí se ha metido un 0 de más porque no existía, que aquí sí existe, ¿vale? Entonces, con 5 caracteres podemos codificar los números de teléfono al que estamos llamando. Y como no en todos los países tienen 9 cifras, sino que en algunos tienen menos, pues hay que decírselo a la central automática conmutada, de manera que no haya errores a la hora de transmitir los mensajes. Retransmisión de un socorro. Retransmisión de la alerta de socorro. Los formatos de mensaje para las llamadas de retransmisión de alerta de socorro, incluyendo las alertas costera a barco de acuse y recibo de transmisión de socorro y de acuse y recibo de un socorro, se indican en los cuadros que tenemos ahí. Cuando se envíe una alerta de socorro en nombre de otro barco que no puede enviar su propia alerta y si no se conoce la identidad de la estación en peligro, la retransmisión de la alerta de socorro debe contener la identificación de la estación en peligro. Llamadas de prueba. Las llamadas de prueba en la frecuencia de socorro y seguridad para el canal 70 de ondas VHF, onda media y onda corta, pueden utilizarse utilizando la secuencia de llamada de prueba que aparece en el cuadro A147, que es el que va desde 100 a 127. Operación de autocancelación de socorro. Los acuses de recibo en los que sean los mismos transmisor y identificación del buque en peligro, el mensaje debería interpretarse como una operación de autocancelación y se debería presentar en todas las estaciones receptoras. Fin de secuencia, que es lo que normalmente conocemos como EOS o End of Sequence. Se transmite 3 veces en la posición de X, como habíamos visto en la trama del mensaje, la trama detallada, y una vez en la posición RX. Es uno de los 3 únicos caracteres que corresponden a los símbolos 117, 122 y 127, de acuerdo con lo siguiente. El símbolo 117 dice que si la llamada requiere acuse de recibo a RQ, RQ es solicitar, solicita acuse de recibo, acknowledge, utilizado únicamente en llamadas individuales y automáticas o semiautomáticas. Es decir, cuando nosotros pedimos que nos confirmen la recepción, estamos mandando el 117 para llamadas individuales y automáticas o semiautomáticas. El número 122, si la secuencia es una respuesta a una llamada que requiere acuse de recibo. Es decir, cuando nosotros nos transmiten el 117 y nos piden acuse de recibo, nosotros transmitimos el 122. Le estamos acusando recibo, el BQ, a la petición que nos habían hecho. Para llamadas automáticas o semiautomáticas individuales y a todas las alertas de socorro. Y luego se transmitirá el 127 en vez del 122 para el resto de las llamadas. Carácter de detección de errores. El carácter de detección de errores, ECC, que es el Error Check Character, es el último carácter transmitido y sirve para comprobar si hay una secuencia de errores no detectados por el código detector de errores de 10 unidades, así como la diversidad del tiempo empleada.
Es decir, acordaros que cada carácter llevaba 7 bits de información y 3 de detección de errores. Y si cambiamos no un bit, sino 2 bits a la vez, puede ser que ese detector de errores no funcione. En ese caso, lo que tenemos es el checksum o el check de carácter, el ECC, que nos permite saber si hay algún error o no detectado. No detectado. Los 7 bits de información del carácter de comprobación de errores serán iguales al bit menos significativo de las sumas de módulo 2 de los bits correspondientes de todos los caracteres de información, es decir, paridad vertical par. Los caracteres del especificador de formato y de fin de secuencia se considerarán como caracteres de información. Los caracteres de puesta en fase y caracteres de retransmisión, RX, no se considerarán como caracteres de información. Es decir, solo se trabaja con el DX. Solo deberá usarse un carácter de especificador de formato y un carácter EOS, fin de secuencia, para construir el carácter de identificación de errores. El carácter de identificación de errores debe transmitirse también en las posiciones de directas y de repetición, de X y RX. Las transmisiones de acuse de recibo automático no deben iniciarse al menos que se reciba y se decodifique correctamente el ECC, el carácter de comprobación de errores. ¿Por qué? Porque si tenemos un error en la información y la retransmitimos, vamos a dar lugar a error al resto de los barcos. Un carácter de comprobación de errores recibido que no concuerda con el calculado a partir de los caracteres de información recibido puede ser ignorado si se debe a un error detectado en el código de detección de errores de 10 unidades de los caracteres de información que son corregibles utilizando el código de diversidad en el tiempo. El decodificador del receptor deberá utilizar al máximo la señal recibida, incluido el empleo del carácter de comprobación de errores. Intentos o tentativas de alerta de socorro. Las alertas de socorro pueden transmitirse como una tentativa de llamada de una sola frecuencia o multifrecuencia producida por una serie de puntos. Esto se refiere fundamentalmente a onda media, onda corta. En el caso de VHF es en una sola frecuencia para los equipos clase A que trabajan en VHF o clase D, que nada más que transmiten y reciben el canal 70. Aquellos equipos que solo trabajaban en onda media, que eran los clase C, los clase B, clase Bravo, nada más que trabajaban en 2177.5, con lo cual podía hacer varias llamadas en la misma frecuencia, pero no podía escanear. Pero los equipos de onda corta que trabajan en onda media y las 5 de onda corta pueden pedir socorro en las 6 frecuencias de socorro de manera secuencial. Los equipos de ondas decamétricas y hectométricas deben ser capaces de utilizar tentativas de socorro monofrecuencia y multifrecuencia, que es lo que os acabo de contar, ¿vale? En una sola frecuencia, 2177.5 o en 8 MHz, o en multifrecuencia, en todas las frecuencias. Cuando una tentativa de socorro contiene más de una alerta de socorro consecutiva en la misma frecuencia, estas alertas consecutivas deben transmitirse sin preparación entre el final de una llamada y el comienzo de la serie de puntos de la siguiente llamada para que se pueda mantener la sincronización de bit. Las tentativas de llamada multifrecuencia siempre deben incluir como mínimo las frecuencias de socorro y seguridad de llamada selectiva digital de la banda de 8 MHz en ondas decamétricas y hectométricas. Repito que tenemos que utilizar en onda media y en onda corta los 8 MHz. ¿Por qué? Pues porque es la más estable. Vuelvo al vídeo de comparación entre equipos marinos y equipos de aficionados de onda media y onda corta.
La activación de la alerta de socorro solo podrá hacerse pulsando un botón especial claramente señalado y protegido contra operaciones inadvertidas, involuntarias. En esta estación fija, esa protección consistirá en una tapa o cubierta accionada por resorte, es decir, que siempre esté cerrado el botón rojo famoso. En un transceptor portátil de ondas métricas, en una tapa cubierta que se cierra automáticamente cuando no se utiliza. Lo mismo, sea bien por resorte o por deslizamiento en los walkies. El inicio de toda alerta de socorro debe requerir al menos dos operaciones independientes entre sí. Una suele ser levantar o correr la tapa y dos, pulsar 3, 4, 5, 6 segundos el botón rojo manteniéndolo. Las llamadas de socorro con especificador de formato llamadas de socorro o pertenecientes a la categoría socorro, urgencia o seguridad solo podrán iniciarse manualmente. Esta regla ha de aplicarse también a los barcos equipados con un sistema automático de llamada selectiva digital. Para repetición de automática alerta de socorro hay que ver la recomendación 541. Inmediatamente después de recibir una alerta de socorro, debe transmitirse un mensaje de extensión de llamada selectiva digital, del que se indique la posición con una mayor resolución de acuerdo con la resolución 821 de la siguiente manera. En caso de una tentativa alerta de socorro en monofrecuencia, el mensaje de expansión debe transmitirse inmediatamente después de la quinta alerta de socorro consecutiva. En el caso de una tentativa alerta de socorro multifrecuencia, el mensaje de expansión debe transmitirse inmediatamente después de cada alerta de socorro. Bien, lo normal es que cuando hacemos una alerta de socorro, luego hagamos una llamada de socorro por fonía y acabamos antes. Pero el aparato de radio debe estar preparado para transmitir un mensaje con mayor aproximación de la posición 5 veces después de la quinta alerta de socorro consecutiva o cada vez que se haga en onda corta la solicitud de socorro. Bien, hay una cosa que es que yo cuando pulso el botón rojo hago la alerta de socorro y pido socorro a todos los barcos que hay y luego tengo las repeticiones de socorro. Las repeticiones de socorro se producen porque nadie me ha acusado recibo por llamada selectiva digital. Esto todo se explica en los cursos de operador general y restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. Interfaz hombre-máquina del barco o embarcado. Alarma audible del barco. Las alarmas de barco deben empezar a sonar con un volumen bajo e ir subiendo dicho volumen progresivamente si no las interrumpe el operador, que de este modo podrá acusar recibo de la alarma sin interrumpir las comunicaciones en curso del barco. El operador debe tener la posibilidad de desactivar todas las alarmas audibles, excepto las de categoría de socorro y urgencia. Las llamadas de socorro deben tener una alarma que consista en una repetición del tono de 2200 Hz durante 250 milisegundos, seguido de un tono de 1300 Hz durante 250 milisegundos, que es lo que se llama alarma de dos tonos, o siempre se ha llamado señal radiotelefónica de alarma. Y suena pipo, 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 más o menos. Esta alarma se produce al iniciarse el procedimiento automatizado de llamada selectiva digital de socorro recibida. Las características de esta alarma no se deben poder alterar. Sigo diciendo, suena pipo, pipo, pipo. Las llamadas de urgencia deben tener una alarma que consista en la repetición del tono de 2200 Hz durante 250 milisegundos, seguido por un periodo de silencio de 250 milisegundos. Algo como pi 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 pi. Es distinto de la de socorro.
Esta alarma se produce al iniciarse el procedimiento automatizado de llamada selectiva digital, no de socorro, recibida cuando la categoría del mensaje de llamada selectiva digital es urgente. Tampoco se pueden alterar estas características de este pitido. En las llamadas de socorro para AMF y HF, onda media y onda corta, la alarma debe activarse únicamente cuando se reciba una alerta de socorro, una acusa de recibo de socorro o una retransmisión de alerta de socorro y la posición del lugar de socorro se encuentre a menos de 500 millas náuticas y del lugar donde se halle el barco que recibe la señal, o si la posición de socorro está en zonas polares, latitud superior a 70 norte o inferior a 70, o sea, sur, quiero decir más abajo. La alarma también debe activarse cuando se reciba la llamada y no pueda determinar la distancia entre el barco que emite la señal de socorro y el que la recibe. Bien, la desactivación de la alarma audible no afecta al tratamiento de la llamada, es decir, nosotros quitamos el pitido molesto, pero seguimos manteniendo en pantalla los datos. ¿Por qué en onda media y en onda corta nos dice que que tenemos que estar dentro de 500 millas náuticas para que suene la alarma? Porque 500 millas náuticas a 10 nudos son 50 horas, a 20 nudos son 25 horas en llegar. Es decir, suponemos que habrá un barco que esté más cerca, esperemos, que pueda ayudar al barco que está en peligro. Si está en áreas polares, es la única manera que tiene de pedir socorro el barco que se encuentra con algún problema, y entonces sí se activa, ¿vale? Bien. Temporizador de inactividad. Durante el funcionamiento normal, el equipo debe incluir un temporizador de inactividad que ponga el monitor de llamada selectiva digital en su valor por defecto o en el modo de espera si el operador se encuentra en un menú donde esté desactivada la recepción de llamada selectiva digital y durante 10 minutos no se ha hecho ninguna selección o cambio. Pantalla. La información presentada en la pantalla debe ser legible desde las posiciones habituales del usuario cuando el equipo es utilizado en condiciones de luz ambiental y según los requisitos que podría exigir su funcionamiento en el puente de mando de un barco. Debe disponer de los mecanismos para mostrar en lenguaje sencillo la información que contiene la llamada recibida. Para los equipos clase A de llamada selectiva digital, el monitor debe tener como mínimo 160 caracteres en 2 o más líneas. Bien, cuando dice lenguaje sencillo, es tan sencillo como que repite lo que pone los cuadros de códigos del 100 al 127 en inglés. Lo podría poner en español, en castellano, en francés, en árabe, en ruso. Es cuestión de programarlo. Lo que pasa es que se supone que el idioma marítimo internacional es en inglés y todos los marinos tenemos que saber inglés. Entonces, ya directamente nos están dando los datos en inglés. Identidad del Servicio Móvil Marítimo, el MMSI. Identidad del Servicio Móvil Marítimo. El equipo de llamada selectiva digital no debe transmitir ninguna llamada selectiva digital hasta que el MMSI atribuido al barco por la administración competente haya sido configurado y almacenado en el equipo de llamada selectiva digital. Una vez almacenado, el usuario autorizado solo podrá cambiar el número de llamada selectiva digital sin el asesoramiento o cooperación del fabricante. El equipo de llamada selectiva digital Bien, el equipo de llamada selectiva digital debe mostrar el MMSI atribuido al barco al arrancar el sistema, a no ser que no haya sido configurado, en cuyo caso el equipo mostrará un mensaje advirtiendo que la unidad no debe ser
no transmitirá ninguna información de masa selectiva digital hasta que se haya introducido el MMSI propio del barco. El equipo debe permanecer en este estado hasta que el operador confirme que ha leído el mensaje o introducido la MMSI propia del barco. La MMSI debe poder visualizarse fácilmente en la interfaz hombre-máquina cuando el equipo de masa selectiva digital esté conectado. Función de conmutación automática de canal en ondas métricas. En VHF. La conmutación automática a otro canal de comunicaciones al recibir una llamada selectiva digital se puede implementar en un equipo de VHF y antes de efectuar una comunicación automática a la frecuencia del canal propuestos, el usuario debe aceptar el cambio que se realiza después del acuse de recibo. Es decir, nosotros cuando vamos a llamar a un barco desde una costera, le proponemos el canal de trabajo a la costera y el barco cuando recibe esa información debe aceptarlo. Y al revés igual cuando el barco llama a la costera o cuando el barco llama al barco. La conmutación automática a otro canal de comunicaciones al recibir el mensaje SC puede interrumpir en ciertos casos comunicaciones en curso. Si se dispone de este tipo de capacidad, debe establecerse un mecanismo que se desactive de esta función para todas las llamadas distintas de las llamadas estaciones individuales de la categoría socorro o urgencia. El equipo de llamada selectiva digital debe indicar visualmente que la función de comunicación automática está desactivada. Para mí esto es fundamental. Si tú estás navegando y además estás en un puente y te piden que te cambies, te dicen que te cambies a un canal de trabajo, pues pierdes la comunicación en el canal 16. Tú tienes que saber que te han cambiado de canal. Con lo cual yo dejaría toda esa parte en semiautomático o en manual, pero no en automático. Interfaz de datos. El equipo de llamada selectiva digital debe disponer de una función de intercambio de datos procedentes de los equipos del sistema de navegación u otros equipos embarcados que sean necesarios de conformidad con la norma IEC 61162 con objeto de incluir la posición automáticamente la posición del barco, ir actualizando la posición del barco. Le hace falta normalmente un interfaz NMEA 0183 o 2000, dependerá del equipo que tengamos y la red que tengamos a bordo. Actualización de la posición. Este cuadro no corresponde aquí, esto es las llamadas a grupo, ¿vale? Llamadas a grupo, sigo diciendo, esta figura no corresponde aquí. El equipo SC debe aceptar información válida sobre la posición que incluye la hora en que se determinó la posición procedente de una fuente externa que utilice la interfaz de datos descrita anteriormente, de NMA normalmente, para actualizar automáticamente la posición del propio barco. El equipo de llamada selectiva digital DIE, que es el de VHF y onda media y onda corta para yates, contará con un dispositivo electrónico interno que determine la posición, o sea, un GPS. Y también puede contar con ese dispositivo de llamada selectiva digital los equipos clase A. En ese caso, el equipo de llamada selectiva digital debe conmutar automáticamente a la fuente interna si no se dispone de información externa sobre la posición o no es válida. Las antenas para los dispositivos electrónicos integrados en la posición, de cálculo de la posición, deben ser montadas en el exterior, de manera que se proporcione una vista despejada del cielo. Bien, lo que nos está diciendo es que podemos tener o un GPS aparte o un GPS integrado, pero siempre las antenas tienen que estar fuera para que puedan ver los satélites. No es lo mismo tener un clase D y clase E en un barco de fibra de vidrio que tener un clase A en un barco metálico. ¿Por qué? Pues porque si tenemos el clase A en el barco metálico con el GPS incluido dentro del aparato, lo que nos va a dar es una posición nula, porque el barco metálico hace de jaula de Faraday. Ahora, si el barco es de fibra, pues lo más normal es que recibamos
la señal de GNSS, ya sea Beidou, GLONASS, Galileo o GPS, dentro del barco. Eso lo podéis ver si lleváis un GPS dentro de casa, pues dependiendo de dónde estés de la casa, recibe o no recibe. Si no se dispone de actualización automática de la posición, debe aparecer un mensaje de aviso visual y audible que indique la necesidad de actualizar manualmente la posición, cuando a. no se proporciona ninguna información sobre la posición del barco durante el arranque, y b. o sea, cuando zarpamos, y b. antes de que hayan transcurrido 4 horas desde la última vez que se obtuvo la información sobre la posición. El mensaje de advertencia debe ser visible hasta que se haya actualizado la posición. Toda información sobre la posición que no se haya actualizado durante más de 23 horas y media debe borrarse automáticamente. El equipo de llamada selectiva digital debe mostrar la información sobre la posición ISD, llamada selectiva digital, del barco y la fuente de dicha información, si es externa, interna o introducida manualmente. Introducción de la zona geográfica. El equipo de llamada selectiva digital debe proporcionar mecanismos para transformar una zona geográfica especificada por el usuario como un punto central y un alcance al formato de llamada zona Mercator, correspondiente a lo especificado en 5.3. El valor por defecto será un punto central. Esto sigo diciendo es áreas geográficas. Coordenadas para un área geográfica desde la costera o desde el barco, pero no es lo que estamos aquí tratando, porque habla de un punto central que debe ser la información sobre la posición del barco, y el valor por defecto del alcance debe fijarse 500 millas náuticas. La transformación del punto central y del alcance introducidos debe dar lugar a una zona rectangular mínima que englobe los datos introducidos. Transportes médicos y buques y aeronaves neutrales en conflicto armado. La capacidad de utilizar segundos telemandos como barcos y aeronaves de estados que no son parte en un conflicto armado y transportes médicos no debe estar disponible por defecto, sino únicamente tras cambiar los correspondientes parámetros en el menú de configuración. Llamadas a grupos o barcos que tengan interés común. Cuando el MMSI en el menú para una llamada individual empiece por 0, seguido de las 3 cifras de la bandera del buque o MID, cifras de identificación marítima, el especificador de formato 120 para llamada individual debe o puede cambiar automáticamente a un especificador de formato 114 para llamadas a grupos, así como la configuración de la llamada. Aquí tenemos una gráfica en la cual tenemos un mensaje, una llamada, empieza con una serie de puntos, puesta en fase, especificador de formato, la dirección del barco llamado, el MMSI del barco llamado, la categoría, la identificación, el MMSI del barco que llama y los datos de telemando. Cuando se contesta a este mensaje confirmando, se transmite la misma especificador de formato, se intercambian el dato de barco que llama y pasa a ser llamado, y el barco que era llamado pasa a ser el que llama. Los mensajes son los mismos y lo único que hace falta es cambiar estos 10 cifras o 5 grupos de 2 caracteres. Cuando no podemos aceptar lo que nos están diciendo, por ejemplo, canal o frecuencia de comunicaciones, lo que vamos a hacer es, al responder, hacer lo mismo. Cambiamos los datos de llamada por llamado, o llamante y llamado, destinatario y emisor, y se le da un nuevo
una nueva frecuencia o un nuevo canal. Y cuando se dice que no puedo cambiarme a ese canal o no quiero cambiarme a ese canal, hacemos lo mismo, cambiamos llamante por llamado y se le manda en el telecomando el dato de que no quiero cambiarme o no puedo cambiarme de canal. Y aquí tenemos las coordenadas geográficas para llamadas a grupos, donde vuelvo a repetir, en llamadas a grupos damos el extremo superior izquierdo en latitud y longitud, luego el incremento de latitud, incremento de latitud y incremento de longitud. Bien, pues hasta aquí el rollo que os he marcado sobre la resolución M493-15 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre la llamada selectiva digital. En un segundo vídeo después volveremos a un segundo vídeo no de introducción ni de, o sea, un segundo vídeo de profundización, en otro vídeo de profundización seguiremos hablando de esto. Y no quiero cansaros más después de 1 hora y 21 minutos. Muchas gracias por vuestra paciencia y os habló Carlos Mascareñas y Pérez Íñigo, 7-3 para todos.